Bienvenidos de nuevo a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. Hoy queremos debatir, dialogar sobre el concepto de libertad, entendida como aquella expresión que profirió Don Quijote a Sancho: querido amigo, la libertad es uno de los bienes más preciados del hombre. El concepto de libertad inherente al individuo se ha presentado a lo largo de la historia de muy diversas formas. Tras la Segunda Guerra Mundial, George Orwell, en su novela 1984, imaginó una sociedad vigilada por una especie de gran hermano que controlaba nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Era en realidad una crítica a los totalitarismos, a la falta de libertad en una sociedad de holocaustos, de guerra mundial. Hoy, en un contexto de aparente libertad conquistada por las sociedades occidentales, ¿estamos hipotecando realmente nuestra libertad individual sin darnos cuenta a través de nuestras propias acciones? Cuando encendemos un ordenador, cuando miramos al móvil, cuando compramos o cuando contratamos un seguro. ¿Vivimos realmente en una sociedad vigilada? Comenzamos. Hoy tenemos, para tratar de este tema sobre la sociedad vigilada, a tres personalidades y, si me permiten, tres amigos. Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores, ex vicepresidenta del Banco Mundial y profesora visitante de la Universidad Georgetown. Bienvenida, Ana. Ángel Gómez de Ágreda, analista, estratega, especialista en geoestrategia y sobre todo autor de un libro, El mundo Orwell. Bienvenido, Ángel. Gracias, Jesús. Y Mar Cabra, periodista, escritora y premio Pulitzer de un grupo de expertos que disteis con los papeles de Panamá. Bienvenida, Mar. Muchas gracias. Contactaremos también a través de videoconferencia con Francesc Torralba, escritor, filósofo y catedrático de Filosofía de la Universidad Ramon Llull, y con Adriana Maldonado, eurodiputada y parlamentaria de la Comisión del Mercado Interior y Protección al Consumidor. Vamos, antes de empezar el diálogo, a ver un vídeo. Un simple gesto como encender el teléfono móvil. Hacer una compra por internet, buscar un destino de vacaciones, pagar el supermercado o contratar un seguro. Sin saberlo, estamos cediendo nuestros datos sin conocer el destino que tendrán. ¿Somos conscientes de que controlan nuestros movimientos, nuestros gustos y nuestros consumos? Hoy nos queremos preguntar cómo se consiguen los datos, cómo se comercia con ellos, quiénes se aprovechan de este flujo de información. Y no solo hablamos en un plano económico. ¿Peligra nuestra democracia con quienes tratan de influir en procesos electorales o en revoluciones que tienen poco de populares? Encuentros para una nueva era busca hoy arrojar luz a la pregunta: ¿vivimos en una sociedad vigilada? Ángel, eres autor, como decía en la introducción de la presentación, del libro Mundo Orwell, y dices que estamos cediendo datos, que muchas veces no somos conscientes de dónde van esos datos, de qué hacen con esos datos. Pues te lanzo la primera pregunta que lleva un poco el título de lo que vamos a dialogar. ¿Vivimos realmente en una sociedad vigilada? Pues sí, yo creo que efectivamente, para lo bueno y para lo malo, estamos en una sociedad en la que compartimos los datos mucho más que nunca antes en la historia. Datos que van incluso mucho más allá de lo que nosotros somos conscientes de estar compartiendo. En cada foto van asociados una serie de datos, en cada foto que compartimos, que no somos conscientes de que estamos compartiendo también. Y el problema es que los datos que pretendemos recibir nosotros para todos estos servicios que nos contaban, de pues, pedir un taxi o hacer un viaje o saber hacia dónde tenemos que ir, todos estos datos son a costa de nosotros ceder también a una serie de plataformas datos sobre nosotros para que nos puedan personalizar ese servicio. Los datos que cedemos tendemos a verlos desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista del valor que tienen comercial, lo vemos como una parte más del tener, cuando en realidad deberíamos verlos como una parte del ser. En realidad lo que estamos cediendo es nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Y por lo tanto, no es ya
que nos conozcan igual o como nosotros o como nuestra pareja, es que nos conocen mucho mejor, porque tienen integrados todos esos datos, incluso aquellos que normalmente pasamos de largo. Mar, desde tu posición de periodista, ¿somos conscientes de que estamos cediendo nuestros datos y de lo que está ocurriendo con todo eso, tal y como señala Ángel? Yo creo que esto que cuenta Ángel es, por lo menos en España, una información bastante novedosa, y hay muy poca conciencia de todo lo que estamos dando cuando utilizamos nuestro teléfono móvil, o que cuando activamos la geolocalización, si la activamos para permitir que Google Maps siempre sepa nuestra geolocalización, pues es que nos está siguiendo, ¿no? Yo ahora mismo además estoy hablando contigo con mi teléfono al lado, con lo cual creo que tenemos que dar un salto a ser ciudadanos digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que como ciudadanos tenemos que adquirir una serie de conocimientos sobre privacidad, sobre cómo funciona la tecnología, y no solo con respecto a los datos que damos, sino también para que no se nos manipule nuestra manera de ser. Porque ahora mismo hay una lucha desigual. La tecnología nos facilita un montón de cuestiones, pero tiene detrás un equipo de ingenieros, de científicos, expertos en la conducta, incluso expertos en cambiar comportamiento, en hacernos engancharnos a esos servicios de los que hablaba Ángel. Y en el otro lado estamos, por un lado, los expertos, incluso algoritmos, inteligencia artificial, que sabe más de nosotros que nosotros mismos, como decía Ángel. Y por otro lado, nosotros que conocemos muy poco de cómo funciona el ser humano. Hay una frase muy interesante de un biólogo que dice que tenemos emociones paleolíticas y luego tenemos tecnología divina, con lo cual es un poco ese el dilema en el que estamos, y por eso yo también, por un lado, llamo a los ciudadanos a dar un salto y que seamos verdaderos ciudadanos digitales con conciencia sobre estos temas. Muchas gracias, Mar. Ana, durante la pandemia, en este ámbito de esta sociedad vigilada, nos hemos encontrado básicamente, ¿no?, por resumirlo y por sintetizarlo mucho, con dos grandes modelos. El modelo chino, de un control más férreo, de una vigilancia más férrea sobre todos los ciudadanos, y el modelo occidental, teóricamente más respetuoso con la libertad, teóricamente más abierto. Y desde aquí, en algunas ocasiones, desde Europa, se ha parecido que no, el modelo que había que seguir era el modelo chino. ¿Qué opinión tienes de todo esto? Vamos a ver, yo quiero empezar diciendo que agradezco mucho a la Fundación Pablo VI este tipo de diálogos. Creo que hay que hacerlo más. Y desde luego la Fundación y el moderador, por supuesto, cuentan conmigo siempre que yo pueda contribuir. Vamos a ver, yo quiero hacer una nota a pie de página de lo que se ha dicho hasta ahora. En particular, de que hemos sacado esa idea de ciudadanos digitales. Vamos a ser claros, vamos a hablarnos de verdad. Nosotros a todos estos servicios, no voy a repetir, nos aproximamos como consumidores, no como ciudadanos. Yo creo que ese es el gran problema. El gran problema es que el concepto de ciudadanía se deshace. Nosotros somos ciudadanos para votar y cuando lo somos. Ahora no quiero ir más, pero me parece importante, porque es que el término ciudadanía lo mal usamos, siendo claro, considero que lo mal usamos. Esto no es una crítica, porque creo que eso es el lenguaje establecido, o sea, se dice seamos ciudadanos digitales, no es ninguna crítica a nadie, es nada más que seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Vamos a ver, respecto de los modelos. Yo creo que de nuevo vamos a empezar por lo básico, pero tampoco quiero abusar del tiempo, pero en fin, sintéticamente, hay un equilibrio entre libertad y seguridad, que eso lo ha habido siempre, entre libertad y seguridad, debajo del cual está individuo, centralidad del ciudadano o centralidad del grupo, importancia del Estado, del colectivo. Eso es lo que está latiendo ahí. El modelo chino históricamente ha primado la seguridad y el colectivo, y nuestro modelo de raíz cristiana, vamos a ser claros, pero también de vez en cuando hay que recordar este tipo de cosas, es el que pone el hombre, el individuo, vamos, el hombre y la mujer, amén, y women también, bueno, pues pone al hombre en el centro, y ese es el actor principal. Entonces, no es que sea un modelo de seguridad chino y un modelo de libertad europeo, no, es un concepto
cultural, sistémico, no es, o sea, hay que conocer la historia china y hay que entender que no podemos, de alguna manera que tenemos que entender que esto, por primera vez en la historia, nuestro sistema occidental de raíces ilustradas, por supuesto, y de raíz cristiana en última instancia, tiene un competidor total, un competidor sistémico, que es el sistema chino, donde nosotros tenemos individuo, ellos tienen grupo, donde nosotros libertad, ellos seguridad, donde nosotros humanidad, ellos tienen la China eterna. Y eso, a partir de ahí, pues podemos hacernos todas las cábalas que queramos, pero esto no tiene una solución desde el punto de vista de la seguridad, no, es que hay que dialogar con por primera vez un sistema completamente distinto. La diferencia no era con el comunismo, tan siquiera no era tan brutal, porque en última instancia el comunismo era hijo también de la Ilustración y con las mismas raíces occidentales. Nos encontramos una cultura potentísima que tiene una visión completamente distinta de la nuestra. Vamos a conectar con Francesc Torralba, escritor, filósofo, catedrático de la Universidad Ramon Llull. Bienvenido, Francesc. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? Encantado de... Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Encantado de sumarte a este diálogo, a esta tertulia. Francesc, estábamos hablando del mundo Orwell, de la novela conocida 1984, estábamos hablando de la sociedad vigilada desde distintos ámbitos y uno de ellos es precisamente el de la verdad. En la novela de Orwell es una práctica reescribir la historia precisamente para aproximarla a determinados intereses y llega un punto, y creo que nos está pasando ahora, donde ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad y acabamos terminando en una sociedad de desconfianza, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú como filósofo de todo esto? Bueno, pues en primer lugar que es un tema enorme, este tema de la verdad, porque si alguna cosa caracteriza la red y el universo digital es precisamente esta multiplicidad de relatos, esta mezcla de verdades, posverdades, fake news, que hace muy difícil llevar a cabo lo que podríamos denominar la cultura del discernimiento. Es una palabra que me parece muy interesante de poner a colación, de tradición ignaciana, ¿no? La capacidad de discernir cuando un mensaje que nos llega a través del ordenador lo podemos considerar verdadero o es falso, y cómo verificarlo. Este debate ha sido impresionante en los Estados Unidos en los últimos meses, a propósito de Donald Trump y de las elecciones. Entonces, claro, el tema aquí está en que la pregunta es cómo poder distinguir cuando uno no está en aquel espacio, no está en aquel lugar, en aquel contexto, y se producen informaciones que al final generan más confusión y más caos que claridad respecto a lo que pasa. Yo quiero subrayar aquí una idea de verdad que me parece interesante de recuperar. Está en Aristóteles, la recupera luego Santo Tomás. La verdad como la adecuación entre la cosa y el intelecto, ¿no? O podríamos decir entre la correspondencia entre el hecho físico, el hecho y el discurso. Sin embargo, lo que ocurre es que esta idea de verdad se desvanece, porque muchas veces lo que interesa no es lo que ha pasado, sino lo que yo quiero expresar que ha pasado. De tal modo que hay un desprecio a la objetividad, a lo que realmente ha sucedido, y se construye un relato paralelo que el que no ha vivido esa circunstancia, el que no ha estado en esa situación, pues simplemente se lo puede creer. Por eso para mí es clave, además de la cultura del discernimiento, el criticismo. Hay muchísima credulidad entre los internautas o entre los navegantes digitales. Yo lo veo con mis alumnos en la universidad. Y voy terminando, me dicen, profesor, es que lo he leído en Internet. Y le digo, pero bueno, ¿usted sabe que en Internet circulan toneladas de mentiras? ¿Desde cuándo es un criterio de autoritas que lo haya leído en Internet? Es imprescindible formar personas con capacidad de discernimiento y con capacidad crítica para poder separar, deslindar, o al menos poder ver qué fuentes son más dignas de credibilidad
y qué fuentes pues simplemente no merecen nuestra atención porque están sujetas a intereses, prejuicios, tópicos de todo tipo, y lo que interesa menos es lo que ha pasado, sino que construyen un relato paralelo. Y, Francesc, precisamente cojo una frase de esta respuesta que tú hacías a tus alumnos y le pregunto a Mar, decía Francesc a sus alumnos, hay toneladas de información en Internet. Con toneladas de información de Internet te encontraste tú una vez que nadie hacía caso y eran los papeles de Panamá. Cuéntanoslo, Mar. Bueno, no estaban en Internet, la verdad es que fue una filtración, hasta ahora, a día de hoy, la filtración más grande de la historia del periodismo. Estamos hablando de 11,5 millones de documentos que llegaron a mis compañeros del Süddeutsche Zeitung, que es un medio de comunicación en Alemania, y no estaban por ahí por Internet, pero les llegaron a ellos. Y la verdad es que ahora mismo uno de los retos a los que nos enfrentamos, tanto los periodistas como realmente cualquier profesión, es cómo analizar tal cantidad de datos, ¿no? El reto de mi equipo, yo dirigía el equipo de tecnología de la organización que coordinó a casi 400 periodistas de todo el mundo, y el reto era 11,5 millones de documentos. ¿Cuál es la verdad escondida entre esos 11,5 millones de documentos? Y ahí la verdad es que el trabajo con equipos multidisciplinares y trabajar con científicos de datos, con expertos en desarrollo, que pueden hacer que las herramientas informáticas nos ayuden a entender un poquito mejor, es clave. Y lo mismo también con la desinformación. Ahora mismo realmente estamos viendo que algunas plataformas tecnológicas están haciendo pequeñitos pasos, me atrevería a decir que son pequeños, que podrían hacer más, pero para ayudarnos a entender si lo que nos llega es falso, ¿no? Ahora mismo WhatsApp hace unos meses empezó a decirnos este mensaje ha sido reenviado muchas veces. Entonces en Navidad, cuando te llegaba un mensaje, por lo menos sabías que había sido reenviado muchas veces. Es una de las características de las mal llamadas noticias falsas, de las fake news, mejor, de la desinformación, que es reenviada muchas veces y se hace viral, ¿no? Con lo cual, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para ayudarnos a encontrar la verdad entre millones de documentos o a determinar qué es falso y qué es, yo no me atrevería a decir verdadero, claro, pero qué es más cercano a lo que ha ocurrido? Uniendo lo que nos dice Francesc sobre el tema de la verdad, lo que nos dice Mar, Ana, ¿no crees que estamos en una sociedad de polarización, precisamente porque esa verdad acaba siendo un poco indefinida? A ver, yo es que estoy bastante radicalmente en desacuerdo con esta presentación. En primer lugar, y no estoy entrando en una valoración moral de lo que se ha hecho con los papeles de Panamá, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es otra cosa, es una filtración, y una filtración interesada, probablemente moralmente justificable. No estamos haciendo juicios morales, es otra historia. A ver, yo creo que yo no veo el problema, yo veo precisamente el problema, ojalá estuviéramos solo polarizados, lo que estamos es fragmentados, lo que estamos es creando cámaras de eco, porque no es cierto que tengamos millones de cosas. Yo tengo mi cuenta de Twitter y a mí me llega lo que me mandan los cuentas que sigo. Yo intento abrirme, pero hay mucha gente que en Estados Unidos, por ejemplo, ya que hemos sacado la cuestión de Estados Unidos, quien sigue Fox es que no sigue más que Fox, y quien está en MSNBC no sigue. O sea, si eres demócrata radical y para ti, y aquí entramos de nuevo en esa idea de ciudadano y consumidor, yo creo que es muy importante esa fórmula aristotélica, aquiniana del discernimiento. Aquí ahora estamos hablando mucho, y a mí me parece que es un tema importante para la sociedad, una palabra también abusada, pero en fin, de la resiliencia. Al final, ¿qué es? Es fomentar el sentido crítico, fomentar, no que te diga Google o WhatsApp o no sé qué, esto se ha mandado muchas veces, eso no, es discutir el sentido crítico. Yo, si hubiera tenido alguna opción de decir qué es lo que había que haber puesto aquí en este vídeo, hubiera puesto una intervención de Bruno Le Maire, al hilo de lo que se decía antes me parece que lo decías tú, de esas
esos mensajes subliminales que incluso te enganchan. Y lo que era, se dirigía a jóvenes, como nos estamos yo creo que mayoritariamente dirigiendo ahora, y decir, lean ustedes. Un libro te abre mundos. Seguir Netflix o seguir no sé qué serie te los cierra. Bruno Le Maire es hoy ministro de Economía francés, yo creo que tiene una buena carrera por delante y verdaderamente un mensaje tan claro como ese. Te metes en... pues yo no soy de esta cosa que era histórica de que nuestro vicepresidente era muy aficionado. ¿Cómo se llama? Una serie que yo no la he visto, creo que debe ser la única que no he visto. ¿Cómo se llama esta? Juego de Tronos. Juego de Tronos. Bueno, pues claro, Juego de Tronos se ha convertido, por ejemplo, bueno, pues si en vez de Juego de Tronos te lees a Julio Verne, no estoy ya... pero Julio Verne, aprendes mucho más, te abre mucho más el mundo y eso es lo que yo creo. El mensaje aquí es ningún instrumento, ninguna ayuda, ninguna muletas te van a ayudar a discernir. Tienes que fomentar en tus alumnos, como decía Francesc, fomentar ese espíritu crítico, que además, por cierto, es una de las características de nuestra cultura. O sea, eso, antes hablábamos de la diferencia con China, esa es una de las características que nos ha dado una cierta... O sea, la cultura china es una cultura volcada a encontrar un precedente que justifique lo que tú estás haciendo en cualquier ámbito. La nuestra es una cultura de cuestionarse y además, de nuevo, que está muy vinculada a lo que ha sido la evolución del pensamiento cristiano. En línea con esto que estás diciendo, Ana, y teniendo a Francesc, también vivimos, en definitiva, en un mundo globalizado, pero al mismo tiempo como casa, y tú has escrito bastante también sobre esto, y bueno, y Ana también en varios artículos, sobre la globalización y al mismo tiempo un mundo vigilado. Llega un momento en que vivimos en un mundo muy abierto, pero al mismo tiempo el ciudadano tiene miedo de vivir en ese mundo tan abierto e incluso preferimos una mayor dosis de seguridad y de vigilancia. Y esto tiene pues muchas aristas, ¿no? Desde el punto de vista nacionalista y desde otros puntos de vista económicos o sociológicos. ¿Qué opinas sobre todo ello, Francesc? A ver, yo creo que hay que recuperar la idea del panóptico de Bentham y situarla en un universo digital como el nuestro. De hecho, el gran hermano de Orwell ya se refiere a esto. Una vigilancia permanente, pero además una vigilancia que nosotros hemos facilitado en la medida que vamos dejando trazabilidad de todos nuestros movimientos en la red, de tal modo que es muy fácil saber dónde ha ido, qué ha comido, en qué gasolina ha repostado, en qué hotel ha estado, qué película ha visto en ese hotel. Uno va dejando traza, va dejando pues un sedimento de toda su toma de decisiones y esto naturalmente interesa de qué manera a las empresas para poder venderte más productos. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho. Somos homo consumens, ¿no? Entonces esta vigilancia en gran parte es porque el mismo ciudadano con una gran ingenuidad ha ido dejando toda esta información de tal modo que cada vez saben más de ti y saben mucho más tus movimientos, tus reacciones, qué haces en el ocio, qué tipo de películas ves, qué tipo de Netflix. Pongo un ejemplo. Una última tesis que hice, la hice sobre Edith Stein y naturalmente estuve buscando mucha información en distintas lenguas por la red y naturalmente en bibliotecas clásicas. Bueno, pues la defendí en el 2018. Todavía me llegan artículos sobre Edith Stein que yo no he consultado, pero que me llegan. Significa que hay alguien que sabe que me interesa esta filósofa. Yo lo agradezco infinitamente. De vez en cuando me ofrecen una enciclopedia, un libro, las obras completas. Significa que nosotros sí somos vigilados, pero también porque hemos regalado toda esta información a la red. Y eso naturalmente nos hace mucho más vulnerables a todo y a toda estrategia publicitaria. Ángel, decía Francesc que vamos dejando una traza, ¿no? Y en ese sentido, hasta la bicicleta de Biden
ha tenido problemas de seguridad, ¿no? ¿Qué ha pasado con la bicicleta de Biden y la Casa Blanca? Cuéntanoslo. Bueno, es un caso anecdótico, pero que viene muy bien para ilustrar efectivamente lo que estaba diciendo el profesor y lo que decía antes Ana también. La bicicleta es una bicicleta estática que está conectada a Internet para poder correr en pelotón con otra gente, con lo cual vas transmitiendo tus datos y vas recibiendo los datos de los demás. Eso, en el caso del presidente de Estados Unidos, se considera un problema de seguridad. ¿Por qué solamente en el caso del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no en el caso de cualquiera de nosotros? El problema no es que estemos dejando fotografías, que estemos dejando datos, como estaba diciendo el profesor ahora, del hotel en el que estamos o de la película que vemos. El problema es que estamos dejando un vídeo de nuestra vida. Internet, la red actual es relacional. Lo que estamos haciendo es dejar un vídeo completo de nuestra vida que dice mucho más de nosotros que fotos aisladas. Y por lo tanto, efectivamente, seguir el estado de salud, por ejemplo, que se puede deducir del presidente de Estados Unidos, sería un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos. No lo es para nosotros cuando vamos con las pulseras, cuando vamos con los smartwatches, no lo es cuando vamos con nuestro teléfono y vamos dando también nuestros datos. Esa aproximación que decía la ministra de aproximarnos a la red como consumidores, lo que hace es que ese equilibrio entre seguridad y libertad se pierda en los dos lados. Hemos perdido seguridad porque estamos exponiendo nuestra vida, estamos exponiendo nuestros datos, y hemos perdido libertad porque con esos datos están configurando el mundo que estamos viendo y están configurando nuestra visión del mundo. A través de estos dispositivos que utilizamos por conveniencia, por comodidad, es la comodidad lo que ha ganado. Y ha perdido la libertad y ha perdido la seguridad, las dos cosas. La verdad, que también hablábamos antes, la verdad no se basa en esa autoritas que decía el profesor, se basa en la popularidad, en el número de veces que nos llega, en el número de tweets que recibimos apoyando la misma idea. Hemos popularizado la noción de verdad. La realidad es irrelevante, lo que importa es el consenso, lo que opine la mayoría de nuestro grupo. Por eso acabamos polarizados, por eso acabamos fragmentados, porque nos vamos encerrando en las opiniones de nuestros grupos de una forma acrítica, precisamente por eso, porque la comodidad nos lleva a digerir el mensaje según nos viene ya mascado, según nos viene ya masticado. Ángel, decías que vamos con todo tipo de fichas, ¿no? Vamos fichados. Y yo quería preguntarle a Ana sobre este tema precisamente, sobre el tema de las fichas. Antiguamente estaba mal visto estar fichado, ¿no? Si nos vamos a nuestra época franquista, estar fichado pues era claramente una nota negativa, ¿no? Hoy, por el contrario, tenemos fichas de todo, lo decías tú, Ángel. Tenemos carnés de todo tipo. Armand Materlat, en su libro El mundo vigilado, decía que vivimos en una sociedad de sospechas. ¿Qué opinas de todo ello? Es que parece que yo hoy estoy de discrepante, pero vuelvo... No, está bien que discrepes. Vamos a ver, yo creo que no es una sociedad de sospechas, es una sociedad con una brutal inseguridad, pero con una brutal inseguridad de fondo. La primera inseguridad es una inseguridad respecto del futuro. Es decir, nuestra cultura occidente lo primero que sabe es que el futuro ya no es lo que era. Y lo que siguiente es que nosotros, en nuestras familias, lo que sale de las opiniones es que no sabemos cómo van a vivir la siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, qué va a ser de ellos, qué va a pasar. Hoy en día ya, y digo con el COVID, porque es que no sabemos qué va a pasar después. Para unos colectivos que somos nosotros, para una cultura que ha sido una cultura de conquista, del mundo abocados, de esto con mucho trabajo, tal. Para mí eso es el fondo. Es una sociedad profundamente insegura, que por cierto, esto no es extendible globalmente, o sea que esto no es un asunto humano.
a mí a veces me sorprende cuando viajo por África, cuando viajas por otros países, que la gente no tiene esa sensación, probablemente porque no ha tenido, si queremos ser autoflagelantes, que yo no lo soy, pero esa idea de dominio, de proyectar, de idear el futuro y que el futuro respondiera a ese proyecto. Y tienen una idea más pragmática. Y si vamos a Asia, completamente distinto, porque ahí evidentemente ya influye esa otra cultura completamente clara. Por lo tanto, es verdad, es una sociedad de desconfianza, es una sociedad, pero es una sociedad fundamentalmente insegura. Todo esto que estamos hablando, todo esto de la tecnología está ahí. Y nos podemos lamentar y decir, y es verdad, nosotros, los cuatro, que sabemos que nuestros datos, que a mí me mandan, pues el profesor hablaba antes de cómo, en fin, cómo le mandaban libros. A mí como tengo una cuenta, compro mucho por Amazon, es que libros sugeridos, a través de Kindle, libros sugeridos. Bueno, lo sé y continúo utilizando porque lo que no vamos es a danizarnos. Entonces, lo sé, evidentemente procuro que mi vida sea transparente, no tener secretos, tal cual. Sé que eso es ficticio, pero por lo menos por tener una mayor tranquilidad, y a partir de ahí crearme universos distintos, que son universos compartidos de amistad, de debate, como el que estamos creando aquí ahora, y el resto saber que cada momento histórico ha tenido sus problemas, pero yo no comparto, lo siento, no comparto la preocupación. La tecnología está ahí, es un instrumento, podemos hacer nosotros, pero sobre todo nosotros nos tenemos que crear. Es un poco en ese sentido esa idea del ciudadano digital, pero más allá es abrirnos, crearnos otros mundos al margen de esos que evidentemente saben lo que te gusta, los viajes por donde has ido, las líneas aéreas ahora que están desesperadas. A mí me mandan, como antes viajaba mucho, me mandan las ofertas más golosas y apetecibles. ¿Por qué? Bueno, pues porque saben que viajo, o porque conocen que he viajado, que es otra cosa. Mar, en este mundo, en esta sociedad de sospechas, o como dice Ana, en esta sociedad de inseguridad, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación en todo esto? Medios que pertenecen a grandes grupos, que defienden también grandes intereses. Se entremezcla la idea de que antes hablábamos de verdad, la idea que estaba exponiendo bien Ana de inseguridad. ¿Qué papel están jugando los medios? Bueno, yo hace 3 años que estoy fuera de los medios de comunicación, en parte porque me acabé quemando por tanta exposición a la tecnología. Y yo creo que este es un riesgo real que vivimos ahora mismo. Estamos muchos de nosotros teletrabajando, muchos de nosotros delante de las pantallas, y no sabemos poner límites entre el trabajo y nuestra vida personal. Y esto me lleva, ahora voy a lo de los medios, está relacionado, nos lleva muchas veces a que en esa inseguridad que tenemos ahora, de que no sabemos qué es lo que va a pasar, vivimos en esta incertidumbre, estamos muy enganchados a querer información. Es algo que está muy conectado a nuestro cerebro, este paleolítico del que hablaba antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente está yendo a los medios de comunicación, sobre todo en esta etapa de pandemia, en busca de información, en busca de certidumbre para saber qué es lo que está pasando. Los medios, por el otro lado, están en plena crisis económica, con anunciantes decreciendo, por lo menos el año pasado, explotando mayormente a sus periodistas porque tienen pocos periodistas haciendo mucho y dando muchísima información. Entonces ahora mismo muchos medios de comunicación están intentando sobrevivir a esa gran demanda de la información de una manera pues eso, muy en modo supervivencia, ¿no?
Los medios de comunicación ahora mismo, eso sí, son la principal fuente de información porque hay expertos que están mirando los datos, intentando desmitificar esos mitos que hay en Internet. Entonces, para mí ahora mismo creo que el rol de los medios de comunicación, no solo en esta sociedad vigilada, sino en esta sociedad pandémica y pospandémica en la que estamos viviendo, es de informar desde una posición experta, ¿no? Y yo creo que de todas maneras el problema es que hay muchísima desconfianza. La gente se está desconectando de las noticias. Se hablaba de la hiperconexión porque hay gente que se engancha muchísimo, pero hay otra gente que dice, yo ya de estos no me fío, ¿no? Y yo creo que esto tiene un peligro. Y el peligro es que nos vamos a fuentes de información que no sabemos si son fiables o no. Y de ahí yo sí que creo que estoy muy de acuerdo con lo que se está diciendo, con lo que ha dicho Francesc, con lo que está diciendo Ana, de reforzar el espíritu crítico. Desde los medios de comunicación y desde también la educación, desde la universidad, desde los colegios, para ayudar a que la gente entienda por sí mismos qué es fiable y qué no es fiable. ¿Cuáles son las alertas que me tienen que surgir cuando veo una noticia para saber si es una noticia falsa? ¿Por qué me puedo fiar de unos y no de otros? Y también añadiría el punto de conciencia. Yo creo que ahora mismo uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los medios de comunicación, pero yo creo que es como sociedad, es ayudar a las personas a tener conciencia de sus acciones. Y en eso yo creo que estoy muy, muy de acuerdo y muy en línea con lo que comentaba Ana antes, porque yo creo que ese es el reto ahora mismo, que nosotros sepamos cómo funciona la sociedad y que desde ahí, desde una decisión interna, tomemos acciones como personas y como ciudadanos de sociedades en las que estamos. Y ahí los medios de comunicación pueden hacer mucho para ayudar a los ciudadanos y a las personas de las diferentes sociedades en las que estamos a ser más conscientes. ¿Lo estamos haciendo los medios de comunicación? En gran parte no. Sin embargo, hay tendencias como el periodismo constructivo, que ahora mismo hay Alfredo Casares, que es un compañero mío, está a punto de publicar un libro sobre este tema, justamente hablando de cómo podemos ayudar a los ciudadanos a ser más conscientes, cómo podemos ayudar a nuestros lectores a conocer lo que ocurre para poder tomar acciones conscientes. Pues precisamente aprovechando que está Francesc, y para no entretenerle mucho más, porque siempre es más incómodo en una videoconferencia, precisamente por lo que dice Mar, Francesc, ¿qué recetas podemos dar a nuestros ciudadanos precisamente para la búsqueda de esas herramientas intelectuales de búsqueda del bien común, Ana, del discernimiento, de la verdad? ¿Qué recetas podemos sugerir, ¿no? Mar hablaba de la educación. A ver, la educación es clave, me parece fundamental. Se ha hablado de la lectura sosegada, pero se habla también de la necesidad de pensar y de enseñar a pensar y de protegerse de determinadas informaciones que nos llegan, ¿no? A mí me parece que estos elementos son imprescindibles, que el ciudadano tenga tiempo para desconectar. Esta hiperconectividad nos convierte en seres muy alienados, ¿no? Parece como si fuera un pecado capital estar desconectado. Y es fundamental incluso para la higiene mental y la higiene emocional, desconectarse, leer un libro, establecer una conversación inteligente con un interlocutor inteligente y pensar, reflexionar, poner distancia a este mundo. Esto al final nos parece cada vez más difícil, ¿no? Hay mucha tecnoadicción. Ya no hablo solo de tecnodependencia, sino de tecnoadicción. Y me parece que crear estas esferas de conversación, de diálogo socrático, donde sea posible escucharse, esto que estamos haciendo aquí, y hablar y expresar puntos de vista, aunque sean distintos, es imprescindible. Si no, al final nos convertimos prácticamente en consumidores digitales y además damos todos nuestros datos a alguien que nos vigila y nos busca para que consumamos más, ¿eh? Yo no soy tecnofóbico. Los que criticamos la tecnología digital muchas veces nos critican de tecnofóbicos o de distópicos o apocalípticos, ¿no? Yo lo que critico es el tecnocentrismo, que es una crítica que ya está en Benedicto XVI y está en el Papa Francisco, ¿no? Esto de poner la técnica en el centro y la persona en la periferia, ¿no? O como un satélite, ¿no? Yo creo que es al revés. Es la tecnología la que tiene que estar al servicio de la persona y de su desarrollo integral. Máxime de las personas más vulnerables. Pero no es lo que observamos. Lo que observamos muchas veces es que al final la persona se convierte en una especie de nota a pie de página
de este gran artefacto tecnológico, ¿no? Yo creo que la tecnología ya no es un instrumento como el martillo o como unos alicates, es un sistema. Lo dice muy bien Jacques Ellul, un sistema en el que nos movemos, consumimos, trabajamos, interaccionamos, compramos, vendemos, y en ese gran sistema, en ese gran magma o en ese gran útero tecnológico estamos ya todos. La cuestión es saber abstraerse, tomar distancia para no quedar enganchado en él y tener la capacidad de una cierta mirada en panorámica, ¿no? Esto es lo que nos puede salvar de quedar atrapados en la jaula tecnológica. Francesc, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Ha sido de verdad un placer y continuamos aquí un ratito más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, gracias a todos y gracias por las aportaciones. Muy amables. Gracias, Francesc. Antes de pasar a otro tema, sí que quería plantearos, por esto que me ha parecido muy sugerente lo que decía Francesc, del tecnocentrismo, ¿no? El tecnocentrismo ha llevado a que todos juguemos a todo. Estamos jugando, y volviendo a lo que tú decías más de los medios de comunicación, estamos jugando todos a ser periodistas, a ser fotógrafos, quizás a lo mejor porque nos están favoreciendo esa tecnología, para las razones que sean, pero a lo mejor por lo que tú decías, Ángel. ¿Os parece eso o es una sensación mía únicamente? Es un poco en línea con lo que decía la ministra y lo que estaba diciendo el profesor también, ¿no? Hemos adaptado el tempo, el ritmo de pensar, el ritmo de recibir las noticias, el ritmo de digerir esas noticias, lo hemos adaptado al ritmo de las máquinas. El título de mi tesis, precisamente, que estoy terminando ahora, va muy en línea con lo que decía el profesor. Es el ecosistema cognitivo. Por primera vez, y ahí discrepo con la ministra, por primera vez tenemos una tecnología que no es una herramienta, como decía el profesor, sino que es un ecosistema. Está construyendo el mundo en el que vivimos. Ya no solamente percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, sino que muchas veces lo percibimos sobre todo a través de los sensores. Durante el confinamiento hemos estado percibiendo el mundo a través de pantallas y la experiencia directa que teníamos del mundo era mínima. De ahí también la inseguridad que se genera, ¿no? El tener que depender de aquello que te están contando a un ritmo que eres incapaz de digerir y que tienes que intentar sacarle un sentido a toda la información que estás recibiendo. Ana, por alusiones. Yo quiero aclarar que yo en absoluto he dicho eso. Yo he dicho que no habría instrumento, creo que he utilizado bequilla, por Dios, lo que se utiliza para andar, que esto es la cosa de muletas, que no es, por supuesto, lo que he dicho es que nosotros nos aturdimos, o sea, estamos en ese ecosistema en el que somos muy receptores y tenemos, contestando a la pregunta que tú hacías, ese espejismo de constituirnos nosotros en centros, que evidentemente hoy se consigue. O sea, los youtubers, a ver, ¿qué son? Son emisores, lo son. Pero yo no he dicho, por supuesto que estamos metidos en un sistema, no lo sé, pero desde luego en un sistema clarísimamente, un tecnosistema que lo que nos incita es a ser más consumidores y menos ciudadanos, en el sentido ese de que el ciudadano es el que se plantea una visión crítica, el consumidor es el que antes la imagen del consumidor era el que se sentaba delante de la televisión. Hoy ya no es ni eso, porque nuestra capacidad de fijar la atención ha disminuido y eso está comprobadísimo. Y si hacen un estudio de este interesantísimo debate, cómo entran y salen los ponentes. No, los ponentes no, los observantes, es que no sé cómo llamarlo. La audiencia, cómo entra y sale la audiencia y evidencia, pues lo veremos. O sea que yo vuelvo a decir, a mí qué me parece. Yo hago una distinción entre formación, de nuevo, saco yo aquí la cosa cristiana, entre formación y educación. Aquí lo que se necesita es formar, porque no por leer a Bentham, que está muy bien, pero no por leer a Bentham vamos a tener una capacidad de crear esos ámbitos exentos, esos ámbitos de libertad en última instancia y despegarnos de
esa actitud de meros sufridores o consumidores, aunque no nos demos cuenta, pero de instrumentos. A nosotros estamos siendo instrumentalizados. Eso es cierto en todos los ámbitos de la vida. Pero que quede claro que absolutamente lo que quiero decir, y esto iba más al hilo de eso de decir, bueno, tenemos una denuncia aquí, un Google que nos dice, otro que cierra la cuenta de... Eso no sirve verdaderamente de fondo, no sirve para nada, en mi opinión. Esos son los instrumentos. Ya se me han ido otra vez. Muletas. Las muletas no sirven, no. Aquí lo que hay es que vertebrar al individuo, convertirlo en ciudadano. Que, como decía Bruno Le Maire, y vamos, si puedo hacer una sugerencia a la audiencia, busquen en YouTube, que está magnífica intervención a los estudiantes, y dicen, no sigan Juego de Tronos, lean ustedes. Esa es la idea. De hecho, es que es muy curioso porque, efectivamente, lo que decía, en nuestras redes, en las redes sociales, todos somos el centro de nuestra red. No es que en Twitter haya un centro, no, cada uno es el centro desde su propia perspectiva, y por lo tanto yo creo que eso además nos vuelve un poco autistas, ¿no? Nos vuelve un poco egoístas, en el sentido de que solamente vemos aquella parte que está relacionada con nosotros, nos sentimos siempre el centro. Y perdona, Ángel, precisamente esto, la instrumentalización, al final esto nos lleva, y Ana lo ha citado, esto nos lleva a hablar de los grandes gigantes tecnológicos. Pero a ver, una postilla. Nos hace narcisistas, que es uno exacto. de los grandes problemas que tenemos estos, porque yo, con todo el respeto del youtuber que tiene, a mí hay una práctica que antes se decía, que me pone de los nervios, me sorprende y me desazona, que es eso de decir, tengo no sé cuántos followers, si por favor retuiteenme para ver si llego a 3.000 followers o a 200.000 followers, da igual. Esa cosa de narcisista de decir, cuantos más followers tenga, mejor. Pero ¿y qué más te da? O sea, quiero decir, si son esa idea de Facebook, no, es que tengo no sé cuántos amigos. Yo en una clase les dije, miren ustedes, dejen de prostituir las palabras. Esos señores de Facebook, pues tendrán ustedes unos cuantos que son amigos, porque son amigos fuera, en la vida, en la realidad. Lo de Facebook es otra cosa, llámenle otra cosa. Vamos a hablar, Ana, precisamente de todo esto, de Facebook, de Google, de Amazon. Mar, si cogemos el ranking de las empresas, de las 10 primeras empresas con más valor en bolsa, yo prácticamente casi todas las que veo, con alguna excepción energética, de carácter árabe, son todas tecnológicas, y son estas precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Apple, Facebook, Google, Amazon. ¿Debemos de temer el control que están teniendo y la potencialidad que están teniendo estas empresas? Antes Ana criticaba mi concepto de ciudadanía digital. Hay personas que hablan de que realmente los estados han dejado de ser estados y estamos creando unos estados paralelos, una democracia paralela que se está creando en la sociedad de Facebook, en la sociedad de Twitter, que Facebook hace poco, de hecho, ha creado su propio tribunal para dirimir casos extremos, ¿no? Estamos yendo hacia sociedades paralelas que ocurren en digital y que tienen tanto poder o casi más poder que algunos estados. Tú, Ana, mencionabas a los youtubers, el Rubius. Ya no recuerdo el Rubius, que es uno de los youtubers más conocidos, que además ha estado recientemente en las noticias, ¿no? Por diferentes temas fiscales. Tiene más de 40 millones de seguidores. O más. La última vez que yo lo chequeé, esto es casi la población de España, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos que empezar a ver qué tipo de sistema de accountability, de rendición de cuentas, generamos alrededor de estas tecnológicas. No soy experta en legislación tecnológica y no me gusta hablar de lo que no sé. Lo que sí que puedo comentar es que hay expertos que hablan de justamente cómo Facebook se está convirtiendo en un monopolio, y hay algunas voces que hablan de dividir Facebook, porque Facebook no solo es Facebook. Facebook tiene WhatsApp, tiene Instagram, con lo cual ahora mismo Facebook lo que sabe de nosotros es mucho. Y por citar una reciente noticia, hace unas semanas WhatsApp anunció el cambio de su política de privacidad y que iba a cambiar una serie de cuestiones sobre qué datos compartía con su compañía matriz,
y ha sido un escándalo, ¿no? De hecho, hay muchísimas personas, millones de personas, que decidieron, por fin como que despertaron, en parte a lo que estaba comentando Ángel, ¿no? de estos datos que estamos dando, y se fueron de WhatsApp hacia otras plataformas. Con lo cual, la solución... No soy la más experta para darla, porque yo soy periodista, me dedico a ver lo que ocurre, a concentrarlo y a contarlo, pero la solución está... O sea, lo que tenemos que hacer es justamente empezar a hablar de estos temas y ver cuál es el sistema que podemos crear para que haya una rendición de cuentas. ¿Qué pasa? Una cosa que tú que sabes de leyes, decirte, las leyes van muy tarde muchas veces, con lo cual muchas veces decimos, pues a regular. Y no sé si regular es solo la única manera de llegar a esta sociedad de rendición de cuentas de la que hablo. Con esto que estaba diciendo, Mar, perdona, porque me ha chocado, realmente has puesto una realidad delante. O sea, ¿podemos hablar, Ana, tú que sabes mucho de esto, de que estos grandes tecnológicos son competencia del Estado? ¿Podemos hablar de una competencia con el Estado hasta ese punto? Yo creo que... Primero, yo no he criticado tu concepto, he hablado de esa expresión ciudadanía digital que sí, no, sí, es, por supuesto. no es ninguna crítica de lo que... Sí, está claro. Bueno, vamos a ver, son competencia. No, yo creo que es algo más, si puedo utilizar la palabra, por lo menos a mí me preocupa más. No es que sea competencia, es otra cosa, esto está relacionado con algo que no vamos a entrar, que es el papel de actor público o de equiparación del actor público de los grandes actores privados. Por supuesto, multinacionales, también ONGs, o sea, Greenpeace es un actor. Podemos estar más de acuerdo con Greenpeace que con Amazon, pero actores ya no... En el mundo internacional ya no solo son actores los estados. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver, que de nuevo el modelo chino lo que nos dice es que el señor Jack Ma en última instancia, oiga, el Estado le dice, no va a sacar a bolsa, ahora va a desaparecer usted mes y medio porque o sea, que el Estado tiene control. Y vamos a ver eso cómo evoluciona, porque desde el punto de vista occidental hay una toma de conciencia por los estados. Lo que pasa es que es cierto que legislar con las garantías de una democracia liberal es lento, se lleva tiempo. Encima está el Consejo de Estado, o sea, que hay que pasar por ahí y decir... Pero voy a la esencia de la cuestión. Había ahí un ámbito que me parece interesante porque ahí ha habido actores en menor número, pero que mueven intereses económicos muy grandes, y es el ámbito de la sostenibilidad. Yo algo tengo escrito sobre ese punto. Se derrumba una presa de contención de barros en un sitio en Brasil, y de repente el fondo de pensiones de la Iglesia de Inglaterra, que es un fondo muy pequeño, que no es BlackRock, no estamos hablando, es un fondo pequeño, empieza a levantar el teléfono y empieza a decir que hay que acabar con esto, y de repente la compañía dueña de esa mina cae en bolsa en picado. ¿Qué pasa? Ahí vemos que en estos momentos las conductas no solo son jurisdiccionables, que también, por supuesto, pero que hay otros modos, es el peer pressure, el blame, que ese tipo de instrumentos paralegales. Termino con una cosa que también es importante, es que el derecho internacional está evolucionando. O sea, el Pacto de París no es un tratado, no es jurídicamente vinculante. Bueno, de nuevo, yo creo que desde el punto de vista del derecho tenemos que abrir la mente y ver cómo se implementa, cómo se ejecuta, cómo se genera, quiénes son los actores, y el Acuerdo de París es una cabeza de serie, es un prototipo, pero también está el acuerdo con Irán, que es un poco lo mismo, pues, internacional público. Ana, hablando de derecho internacional, nos ha venido fenomenal porque acabamos de conectar con Adriana Maldonado, que es europarlamentaria. Hola Adriana, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adriana, estamos hablando en este momento precisamente de los grandes actores tecnológicos que son un poco los que
creemos, o por lo menos está así deduciéndose del debate, que son los que nos vigilan. Pero ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién es el guardián de los guardianes? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que tenemos a nivel europeo y también en el resto del mundo son políticas ex post, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, la política de competencia, que suele ocupar grandes titulares en los medios de comunicación y tiene un eco importante en la ciudadanía, que son las sanciones que se suele poner a estas grandes tecnológicas, pero siempre nos estamos dando cuenta que la legislación en este caso va tarde, ¿no? No es la primera vez ni el único caso en el que sucede, pero creo que es importante que seamos conscientes, y la Unión Europea ha sido bastante consciente de que tiene que ir hacia una política ex ante, es decir, tenemos que, en este caso, ser el primer continente que lo que hagamos sea crear un debate profundo sobre los reglamentos o las leyes que podemos crear para que estas empresas tecnológicas y otras muchas en el ámbito digital pues tengan también un paraguas reglamentario y jurídico sobre el que ampararse y también al que rendir cuentas, ¿no? Y Adriana, tú que eres experta en temas de sociedad digital, de seguridad digital, ¿podemos estar seguros cuando hacemos compras, cuando estamos activando el comercio electrónico, podemos estar seguros de los datos que estamos metiendo o, como aquí decimos, esos datos acaban en lugares insospechados para nosotros? Bueno, el pasado 15 de diciembre la Comisión Europea presentó dos reglamentos muy importantes que van a ser uno de los grandes debates que vamos a tener aquí a lo largo de todo el 2021 en el Parlamento Europeo, que son la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, ¿no? En esa Ley de Mercados Digitales, para que todos nos podamos entender, lo que vamos a pretender legislar es el marco jurídico de lo que se considera los gatekeepers, los guardianes de mercado, que son todas estas empresas de las que estamos hablando, Facebook, Amazon, Twitter, etc. Y la Ley de Servicios Digitales, que va a crear un paraguas mucho más amplio con un foco principal y fundamental en los usuarios y consumidores. Por lo tanto, uno de los principios es que todo lo que compramos online o todo lo que hacemos de forma online, ya sea una transferencia de datos, sea una información, utilizar una red móvil, etc., tiene que ser igual de legal que lo es a nivel offline. Es decir, que todo lo que sea legal offline lo tiene que ser también online. Ese es uno de los principios básicos de estos dos reglamentos que van a ser el paraguas sobre los que las grandes plataformas tengan que hacer frente, ¿no? Por poneros algunos ejemplos que están en el borrador presentado por la Comisión Europea y que ahora estamos empezando a debatir aquí en el Parlamento, pues por ejemplo, en el reglamento de la Digital Services Act tenemos por un lado el uso de los datos, un debate muy importante sobre estos guardianes, el sistema de autopreferencia también de estos gatekeepers, ¿no? Que para que nos entendamos principalmente son como los porteros de una discoteca, ¿no? Por ejemplo, Google es un ejemplo clásico y muy visible para todos los espectadores. También hablamos, por ejemplo, de la interoperabilidad y, por supuesto, de la protección de datos, ¿no? Por supuesto, nos basamos en la Ley de Protección de Datos a nivel europeo, que se creó en el año 2017 y que va a ser una de las bases en relación a los datos. Y esa ley de protección de los consumidores, esa ley de protección de datos, tradicionalmente siempre nos ha protegido de los terceros, ¿no? De las empresas, de la administración, del tercero en general, pero nos protege de nosotros mismos. O dicho de otro modo, cuando nosotros utilizamos servicios gratuitamente, somos conscientes de que los estamos utilizando gratuitamente y que estamos pagando de otro modo. Bueno, yo creo que aquí hay un debate bastante interesante y estabais comentándolo en la mesa que precedía a esa entrevista, y es un poco también la parte de la educación. De nada sirve que pongamos los reglamentos o las leyes a estas grandes plataformas si nosotros también como usuarios tenemos esa información al alcance de nuestra mano y también tenemos que ser capaces de ser conscientes de lo que conlleva para nosotros descargarnos una aplicación, la transferencia de datos que estamos haciendo normalmente, ¿no? Ayer, si no me equivoco, era el Día Internacional del Internet Seguro y, por ejemplo, también esa enseñanza y ese autoaprendizaje y ese conocimiento no solamente tiene que ser por parte de los usuarios, sino también las propias empresas o las grandes plataformas también tienen que facilitar a los usuarios cierta información, ¿no? Uno de los debates muy interesantes que comenzamos también aquí a tener en el Parlamento Europeo, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que es la publicidad y las redes sociales, esos códigos de conducta que queremos crear en todos los youtubers, los influencers y demás cuando hacen una publicidad, por ejemplo, pagada,
que el competidor de esa publicidad pagada posiblemente también sea consciente del precio de esa publicidad por parte de otra empresa. En definitiva, lo que queremos es que nosotros como usuarios estemos mayor capacitados para saber qué información damos a todas las empresas de servicios digitales cuando accedemos a sus propios servicios. Muy bien, Adriana. Pues muchísimas gracias por todas tus aportaciones, gracias por el trabajo que haces allí en Bruselas y hasta la próxima. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Un saludo a vosotros. Hasta luego. Yo, moderador, me estoy sonriendo porque yo fui ponente de la primera directiva de comercio electrónico y fui ponente de la primera directiva de protección de datos. O sea que, entonces era verdaderamente visionario. O sea que algo de esto... A mí, a ver, yo tengo un tropismo hacia Europa, hacia Bruselas, hacia las instituciones, en particular el Parlamento Europeo. Pero el problema es que no podemos ser tan europarlamentariocentristas, porque es que de la época que yo era, y esto es interesante, eso es una anécdota, en la época que yo era ponente de la directiva esta, pionerísima, entonces no había regulación, uno de estos gurús, no voy a decir el nombre, uno de los gurús de Silicon Valley, yo encantada, ¡ay, vamos a hacer en un tiempo récord! Y, no sé, y son, yo, 5 meses está aprobada, y estuvo aprobada, gracias a la presidencia finlandesa, pero eso es otra historia. Me dijo, señora Palacio, en la actualidad, hablando de lo que, al hilo de lo que antes decías sobre el tiempo, señora Palacio, 6 meses en estos momentos es una eternidad. Eso es así. Yo creo que todos estos esfuerzos son espléndidos. Hay que distinguir también entre lo que son buenas prácticas, códigos de conducta, que no voy a decir aquí porque evidentemente más que el moderador no sabe nadie, los niveles. Hoy estamos y tenemos que acostumbrarnos al valor de la soft law, de la self-regulation, de los códigos de conductas que no son leyes en sentido clásico, que no son, pero que en la situación actual yo creo que tenemos que no adaptar, pues no sé adaptar, hacer nuestras las nuevas tecnologías para conservar lo que hay de fondo en esa cultura de la que hablábamos, de rule of law, de Estado de Derecho, que es lo que estaba diciendo. Lo que están aquí. Ángel, quisiera tratar un poco también la parte política de todo esto. Y tú eres un analista en geoestrategia. Vivimos en un mundo vigilado, decías antes, muy lleno de conspiraciones, exageramos con las conspiraciones políticas. Por ejemplo, ayudó Rusia a Trump a ganar las elecciones y así te podría hacer cientos de preguntas. ¿Qué me puedes contar de todo esto? Depende muchísimo de las culturas y depende mucho de la cultura de la gente, sobre todo de la ascripción política, ¿no? Ahora, por ejemplo, con respecto a la COVID, ¿no? a la pandemia, en los Balcanes occidentales, por ejemplo, las teorías de la conspiración tenían una prevalencia, eran populares entre el 75% de la población. En Italia o en Austria, sus vecinos occidentales, entre el 20 y el 25% las mismas teorías. Luego, tiene mucho que ver también con la adscripción política y con la cultura de la gente. Pero sí, efectivamente, esa misma inseguridad que comentaba la ministra antes, esa misma saturación de información que decía Mar, a lo que nos lleva es a buscar modelos que respondan a nuestras preguntas. Y eso nos convierte en conspiranoicos de alguna manera. Hay una cosa, al hilo de lo que decía también la eurodiputada, no vivimos online y offline, vivimos, como dice Luciano Floridi, vivimos online. Vivimos simultáneamente en el mundo físico y en el mundo lógico. Vivimos simultáneamente en el mundo digital y en el analógico. No podemos hacer una distinción de ahora estoy conectado, ahora estoy desconectado. Estamos permanentemente conectados. Luego, lo que tenemos que regular no es un mundo digital. Tenemos que regular un mundo en el que vivimos. Y ese mundo es analógico y digital simultáneamente. Y Mar, ¿las redes sociales pueden manejar tendencias de votos? ¿Pueden cambiar, en definitiva, gobiernos?
Bueno, lo hemos visto con el caso de Brexit, ¿no? Que está, y el caso de Cambridge Analytica, que estuvo tanto en boga hace unos años, y de hecho hay un documental fantástico en Netflix, para los que vean Netflix, que se llama El Gran Hackeo, The Greatest Hack, o The Great Hack, creo que se llama, y que recomiendo porque lo explica de una manera muy sencillita, pero básicamente una de las cosas que vimos con el caso de Cambridge Analytica es cómo utilizaron una aplicación de un jueguito relacionado con Facebook, que estaba integrado en Facebook, para ayudar a recabar datos tuyos y de gente de tu alrededor, de tus amigos, esos amigos no amigos de los que hablaba Ana antes, para hacer un perfilado de la población. Y una vez que tienes un perfilado de la población, no hace falta que sea Jesús, pero por lo menos saber cuáles son las tendencias, puedes dirigirte exactamente, de una manera dirigida, muy concreta, un mensaje concreto. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes ver que hay un porcentaje pequeño de indecisos y decir, pues a estos indecisos les voy a mandar un mensaje muy concreto. Y entonces, justamente, eso es un poquito lo que parece que pasó en Brexit con este caso de Cambridge Analytica. Con lo cual, respuesta corta a tu pregunta, sí. Y si la respuesta corta a la pregunta es sí, Ana, ¿peligran entonces los sistemas democráticos o no? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que por las características un sistema democrático es frágil. Hay que cuidarlo permanentemente, pero no ahora, ha habido que cuidarlo siempre. Ahora hay unos problemas que antes no se presentaban. De nuevo, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es la quiebra de las redes de relación, ese mundo analógico, esto que estábamos hablando antes, esa fragmentación, esas cámaras de eco, la familia, los amigos, lo que eran los partidos tradicionales, que ya no tienen ese mismo papel. En Reino Unido, por seguir el ejemplo de Reino Unido, en Reino Unido uno nacía Labour y se moría Labour, porque parte de tu vida era estar en ese caldo de cultivo. Y eso eran los cuerpos intermedios, o sea, les causes intermédiaires de la doctrina francesa. A mí yo creo que la democracia en sí, lo que necesitamos es armar las redes reales, rearmar las redes reales, los vecinos. Yo, de las cosas bonitas que he leído y que me llevé una sorpresa agradable, fue ya tiene unos años, pero me parece que sigue siendo importante, el último artículo que escribió Tobias Buck, el que fue corresponsal y muy poco pro-español, muy crítico con España, del Financial Times durante toda la crisis económica, y que era muy crítico con España. Pero el día que se fue, escribió algo desde el alma. Y lo que dijo es dos cosas. España ha aguantado la crisis porque la familia sigue funcionando y porque hay una relación de vecindad que no encontramos. O sea, de verdad que ahí hay lazos de verdad que existen, que funcionan, que han funcionado, y la familia ha funcionado. Es un artículo muy, muy bonito, muy bien escrito, que yo suelo, al que suelo referirme mucho, porque creo que ese es uno. Es verdad, estoy convencida de que España aguantó la brutal crisis porque los abuelos se ocuparon de los hijos en paro y de los nietos con las pensiones, por eso, pero también porque yo conozco casos de vecinos que se ha quedado sin trabajo, que es una familia, no sé qué, de ayudas a nivel personal, pequeño, pero es muy importante. Vuelvo a decir, yo la democracia en abstracto, mire usted, a mí reconstruyamos, reformemos, actualicemos las redes de relación del mundo real, empezando por la familia. Pasa que, Ángel, todo esto que está comentando Ana y Mar antes, es verdad que algunas veces te choca cuando ves que se fabrican muchas noticias que son bulos. Hace poco el tema famoso del coronavirus, ¿no? Que se ha fabricado en una granja exclusivamente pues para tal. La noticia del Papa Francisco con el tema de la pornografía, otro bulo que has sacado. Desde un punto de vista técnico, tú como experto en estos temas, ¿se puede cortar estos bulos? ¿Se pueden establecer cortapisas en Internet? ¿Cómo se pueden, en definitiva, pues más allá de estas certificadoras de verdades a que ahora se han creado, técnicamente cómo se pueden establecer
cortapisas. El problema que tenemos es, y lo comentaba la ministra antes, vivimos en un mundo de mucha inseguridad por el tempo al que vamos avanzando. Ahora mismo hay una tecnología muy buena para crear un bulo, se crea inmediatamente otra muy buena para contrarrestarlo, para descubrirlo, por ejemplo con los vídeos estos, los deepfake famosos, como el que hemos visto de la reina de Inglaterra, el discurso de Navidad, por ejemplo, o el de Lola Flores, que ha salido ahora recientemente, ¿no? Hay tecnología para detectar esas manipulaciones, pero como la tecnología y la contratecnología avanzan muy rápidamente, nunca estás seguro de estar a la última, con lo cual mantienes esa incertidumbre de si serás capaz de detectar lo último o no serás capaz. Eso da lugar, por ejemplo, a lo que llaman el dividendo del mentiroso. Ahora mismo, la posibilidad de que te puedan estar manipulando un vídeo te permite decir, no, yo no he dicho eso, ese vídeo está manipulado, y no hay forma, por lo menos a corto plazo, de saber si realmente te estás amparando en eso o es una excusa o es realmente manipulado el vídeo. Con lo cual, sí hay tecnologías que pueden contrarrestar a estas tecnologías para generar los bulos o la desinformación, pero siempre mantenemos la incertidumbre. Desde que se inventa el arco hasta que se inventa el escudo que puede parar la flecha del arco, pasan 300 años. Ahora, desde que se inventa una tecnología hasta que se inventa la tecnología que la supera, pasan horas o días, con lo cual se mantiene la incertidumbre siempre. Y esa incertidumbre, cuando estás inseguro, tus decisiones, tus actuaciones, o comentaba la ministra al principio, son distintas a cuando te sientes seguro. Es esa inseguridad lo que te hace cambiar tu forma de actuar. En este interesantísimo debate y diálogo que estamos teniendo, quisiera terminar de una manera positiva. Y la manera positiva es que Mar, que es especialista en bienestar digital, ¿qué hay que hacer, Mar, para estar en ese halo de bienestar digital en el que nos movemos con todos estos peligros y todas estas controles y vigilancias de los que estamos rodeados? Bueno, yo creo que Francesc apuntaba a ello antes. Tenemos que ahora mismo ser conscientes de que estamos hiperconectados, que lo que decíamos antes, ¿no? Esa hiperconexión. En esa hiperconexión estamos expuestos a expertos que saben más de nosotros que nosotros mismos y a empresas que tienen intereses en captar nuestro tiempo y nuestra atención, ¿no? Porque hacen dinero de ello, que también hemos hablado antes, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos en una lucha desigual y, por tanto, tenemos que empezar a empoderarnos nosotros y a darnos tiempo de desconexión. Francesc hablaba de la desconexión. Y yo te hablo en primera persona de esto porque yo fui la primera que caí en las redes de la tecnología hasta el punto de quemarme, ¿no? Y realmente yo llegué a lo más alto con los papeles de Panamá, conseguimos el Pulitzer y pocos meses después dejé mi trabajo porque estaba quemada, el síndrome del trabajador quemado, el burnout tenía. Y he tardado años en recuperar las ganas en volver a hacer periodismo y las ganas en volver a trabajar de una manera pasional sobre algo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener conciencia de que esto nos domina y, por tanto, tenemos que decidir de manera consciente qué relación queremos tener con la tecnología. Ejemplos concretos. Una de las cosas que hacemos los españoles, y realmente a nivel internacional casi todas las personas que viven en el planeta Tierra ahora mismo, es nos levantamos y cogemos el teléfono móvil. Y muchos de nosotros nos vamos a dormir con el teléfono móvil, vamos al baño con el teléfono móvil. ¿Qué no puede esperar los 2 minutos que uno tarda en ir a hacer pis, ¿no? Entonces, yo creo que es importante decidir qué relación queremos tener y, pues oye, a lo mejor dejo el teléfono, paso concreto, dejo el teléfono fuera de la habitación o lo pongo en modo avión cuando entro en mi habitación para no seguir con esto, porque esto está influenciando también el sueño, nuestra capacidad de concentración, las distracciones. Cada vez que nos distraemos, está estimado, los estudios estiman que tardamos una media de 23 minutos en volver a concentrarnos en la tarea original. Ahora mismo tenemos que ser dueños de nuestro tiempo y nuestra atención. Con esa pregunta, ¿cómo nos queremos relacionar con la tecnología? Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad que he disfrutado mucho de nuevo de este debate. Gracias Ana, gracias Ángel, gracias Mar, gracias a todos los que han seguido este diálogo. El próximo encuentro seguiremos reflexionando sobre estos grandes temas que nos preocupan a la humanidad del presente, a la humanidad del futuro, y ahora les dejo con la película La vida de los otros. Muchas gracias y hasta pronto.